Comparación entre el derecho familiar mexicano y el derecho familiar panameño. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, a diferencia de otros programas, vamos a llevar a efecto esta emisión con un distinguido profesor de la Universidad de Panamá, experto en Derecho Civil y Derecho Familiar, director de un instituto internacional sobre cuestiones de inversiones, de convenios, de arbitraje, que ha venido a la Universidad Nacional Autónoma de México a dictar una conferencia magistral y ha sido tan generoso con nosotros, con la Facultad de Derecho de la UNAM, que ha aceptado hoy estar aquí para hablar sobre el derecho familiar panameño, para destacar algunas de sus características, compararlo con algunas del nuestro, específicamente, por ejemplo, de las uniones de hecho, cómo está actualmente el derecho familiar panameño, que tienen una legislación especial en la materia y que hoy queríamos aprovechar en la estancia del maestro Ulises Pití para que ustedes tengan este enfoque internacional, este primer programa que hacemos con quien además es miembro del Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar, del que recientemente les hablé, del nuevo, del que se va a celebrar en el año 2010 en la Universidad de Santo Domingo, que como les decía, va a cumplir el año que entra 470 años de haberse fundado, siendo la primera universidad en América. Maestro Ulises Pití, sea usted muy bienvenido. El canal judicial se viste de gala con su presencia y hoy, como ya usted escuchó, vamos a hablar sobre algunas cuestiones de derecho familiar. Muchísimas gracias por el honor de compartir esta tarde en este programa televisivo que usted tan vivamente dirige. Gracias, Ulises. Pues, como les decía, es importante, por ejemplo, saber que este país hermano en Centroamérica, en el año de 1996, se sumó a todo este movimiento de derecho familiar. Incluso en ese año se realizó uno de los congresos internacionales más sonados, con una asistencia de casi 1.500 personas en aquella universidad que presidió el maestro Ulises Pití. Pero para entrar en materia, sobre todo para que usted, que nos hace el honor de recibirnos en su hogar, sepa, vamos a escuchar cómo está actualmente el derecho familiar panameño, específicamente en su legislación familiar, maestro. Nosotros contamos desde 1995 con un código de la familia que tiene una legislación autónoma especializada en derecho de familia. Ahí se regulan las diferentes instituciones de familia, pasando por el tema de matrimonio, divorcio, régimen económico matrimonial, guarda y crianza, régimen de comunicación y visita, los matrimonios especiales que reconocemos desde 1946, particularmente el matrimonio de hecho, que cumple determinados requisitos de singularidad, estabilidad, capacidad legal y tiempo. El matrimonio de hecho, cuando cumple esos requisitos, se equipara al matrimonio civil y tiene plenos efectos en nuestra legislación por disposición constitucional. Antes que el Código de la Familia lo reconociera así expresamente, ya a nivel constitucional se le reconocía desde 1946 y luego en la Constitución de 1972 y sus reformas. Es importante este tema del tema de matrimonio de hecho porque más del 50% de las familias panameñas están integradas en uniones de hecho y esas uniones de hecho son estables, singulares y unos matrimonios donde se hace y comparte vida en común. De allí que entonces el derecho panameño, familiar panameño, recoge esa realidad, lo regula y le reconoce efectos personales y patrimoniales también. Bueno, es tan importante y llama la atención que escuchamos matrimonio de hecho, lo que nosotros llamamos concubinato, con una regulación jurídica específica. Y aquí me surge una duda, maestro Pití. ¿De algún modo han regulado o existe
lo que podría ser una sociedad concubinaria de los bienes o cómo se maneja la cuestión legal de los bienes en el matrimonio de hecho? Bien, nosotros tenemos que distinguir que a partir del Código de la Familia se reconocen a las uniones de hecho que no se han formalizado administrativamente, es decir, no se han inscrito en el registro civil. A partir del momento en que se inscribe en el registro civil, surge lo que se conocemos como matrimonio de hecho. Si no se inscribe en el registro civil y estas uniones cumplen los 5 años consecutivos viviendo en condiciones de singularidad, estabilidad y no hay impedimentos matrimoniales, si la unión se disuelve, este tema es importante. El Código establece que hay que liquidar el régimen económico el régimen económico de las uniones de hecho. Y ese régimen, podríamos decir que los bienes que están afectos al régimen son solo los adquiridos a título oneroso. Pero en todos los temas no aparecen siempre regulados en nuestra legislación. Y bueno, ¿y cómo se resuelve una pintura que se compró y no se sabe a quién pertenece? Son temas que nos hemos preguntado en la cátedra, en el tema de las investigaciones, y nosotros entonces recurrimos al tema de la analogía un poco de otras instituciones que están reguladas también en el código que tienen que ver con un régimen supletorio del matrimonio civil, que es el de participación en las ganancias. Encontramos que los bienes que no se sabe a quién pertenece, el código dice que pertenecen por mitad. Entonces establece una copropiedad de cualquier bien que no se sepa a quién pertenece, entonces esos bienes son en copropiedad en las uniones de hecho. Esto puede ser una pintura que pueden ser algunas muy costosas. Póngase usted, por ejemplo, en el caso nuestro, un pintor muy calificado, Sinclair, vale mucho dinero. Y así cualquiera otra que usted va a Europa o a cualquier país de América Latina y compra una pintura de un artista, una persona muy calificada, entonces uno no pide recibo mientras está en una plaza o está en una galería y la compra y no pide recibo ni guarda recibos. Estos son temas importantes en el tema del régimen económico, pero estamos hablando de uniones de hecho no formalizadas administrativamente, hasta ahí se llaman uniones de hecho. Luego que se inscriben en el registro civil se llaman matrimonios de hecho, y si no se inscriben en el matrimonio, en el registro civil, cuando muera uno o ambos, se puede pedir el reconocimiento judicial post-mortem del matrimonio. Habrá que liquidar el régimen. En ese supuesto, habrá entonces lugar a un proceso de sucesión y la esposa, ex esposa o ex compañera, después que lo reconocen esta forma matrimonial, viene de una unión de hecho, ahora reconocida como matrimonio, ella podrá reclamar bienes en la sucesión. Es decir, se liquida el régimen, más participará en el proceso de sucesión, ya sea con hijos o con los diferentes órdenes de llamamiento a suceder que hay en el derecho civil nuestro, que es muy similar al español. Mira qué interesante que en un momento dado tenemos en Panamá una unión de hecho que si no está inscrita no se le puede calificar de matrimonio de hecho. Si se inscribe, bueno, pues ya hablamos de un matrimonio común y corriente. Si se disuelve la no inscrita, va a tener un problema que resuelve la inscrita, porque en un momento dado se le va a aplicar, como decía el maestro Pitti, supletoriamente el régimen económico del matrimonio civil. Pero en realidad, entonces hay dos clases de matrimonio o de concubinato, ¿cómo le llamaríamos al no inscrito? Bien, nosotros lo llamamos simplemente uniones de hecho no formalizadas administrativamente. Eso es. Pero este tema es importante, porque no todas las uniones se dan entre panameños. Puede ser que un panameño viene a estudiar aquí a México y vive unido de hecho 5 años consecutivos, que su papá le pagan todos los estudios y convive con una mexicana, por ejemplo, o a la inversa, que sea mexicano, una panameña, 5 años consecutivos. ¿La legislación panameña le reconocería los efectos de matrimonio o los efectos patrimoniales a esa unión de hecho? Yo digo que sí. Y regresando a Panamá, el tema del estatuto personal, el tema de las obligaciones de familia, se regresan allí. Si se disuelve la unión, habría que liquidar el régimen. Pero el asunto es, ¿se podría liquidar algún régimen en México? Yo tengo mis dudas entonces. Bueno, para empezar, como usted bien lo sabe, en México el concubinato propiamente es una unión de hecho que se da entre personas que no tienen impedimento legal para casarse, pero que el plazo son 2 años y que en ese plazo, en ese lapso, puedan haber tenido un hijo en común y entonces ya no se requieren los 2 años.
siguiendo el ejemplo del joven panameño, pues podría llegar, tener una relación sexual, tener un hijo, y en un año, en 6 meses, en 9 meses, tener, de acuerdo a lo que usted plantea, una posibilidad de liquidar allá un régimen, pero aquí también podría ser un concubinato, pero aquí no tenemos regulada la cuestión económica. El concubinato propiamente en México produce efectos de alimentos con una cuestión interesante que nos gustaría saber cómo se maneja en Panamá. En México, el concubinato, cuando se disuelve por cualquier causa la voluntad de cualesquiera de ellos, da derecho a quien los necesita a alimentos por el mismo número de años que hubiera durado el concubinato. ¿Cómo se plantea esto allá? Nosotros no tenemos una norma con este alcance. Sí, eso es cierto. Pero una vez que se disuelva la unión, si hay unión, de hecho, evidentemente aquí no habría derecho sino solo a liquidar el régimen y no a alimentos. Solo tienen derecho a alimentos cuando se formaliza administrativamente ante el director del registro civil. Ahí se tendría derecho a alimentos. En este tema no hay una coincidencia, pero me parece interesante el tema de poder establecer un derecho a alimentos además del régimen económico de la Unión. Pero esto plantea otros temas interesantes. Aparte de lo que pudiéramos tener una relación Panamá-México, pero eso pudiera ocurrir con cualquier país europeo. Los países, pero hay países que no reconocen las uniones de hecho. En ejemplo, los países del sur, excepto Brasil, pero ya Argentina, Chile no reconocen las uniones de hecho. Que yo estoy de acuerdo que la denominación adecuada es concubinato. Pero ¿por qué le llamamos nosotros matrimonio de hecho o uniones de hecho? Esto viene por lo siguiente. Es una anécdota. Cuando en 1945 en los constituyentes de esa época, en la Constitución del 46, discutían el tema de reconocer las uniones de hecho, que eran para algunos como auténticos matrimonios por la forma de convivir, hacer y compartir vida en común, había una gran presión de la Iglesia y este tema no le querían llamar uniones concubinato, sino uniones de hecho, matrimonios de hecho, y entonces es una especie de transacción de entendimiento. Algunos decían 20 años para que se le reconozcan los efectos de matrimonio. Después se alcanzaron 10 y después la Constitución del 72 los redujo a 5. Yo pienso que este tiempo es demasiado, que tendríamos que tener una opción de menos tiempo, pero habría que reformar la Constitución del 72 y evidentemente habría que incluirlo a futuro, pero por ahora a nivel constitucional se le reconocen los efectos tanto personales como patrimoniales a las uniones de hecho que cumplen estos requisitos. Pero te digo otra, el tema es que las uniones de hecho hay otros países que van reconociendo uniones de hecho por uniones homoafectivas, es decir, como si fueran matrimonios. Bueno, el asunto es que la legislación nuestra no admite que las relaciones de estas sean entre personas del mismo sexo, sino exige de la diversidad de sexo, y en esto sí que es muy puntual. Pues, ¿les parece interesante? Pues lo que viene es mejor. Vamos a un corte y regresamos en un momento con ustedes. Pues ustedes son parte de este experimento, de esta experiencia, en que hoy casi diálogo con el maestro Ulises Pití, que como les decía, para quien acaba de sintonizarnos en el canal judicial, él es un distinguido profesor de la Universidad de Panamá, experto en derecho civil, en derecho familiar, ejerce como profesionista a nivel internacional para cuestiones de arbitraje, interesantísimas, porque imagínense ustedes qué trascendente sería, y ahí lo voy a llevar ahora al maestro Ulises Pití, a que nos diga, por ejemplo, estos conflictos tan graves en México, para que finalmente se determine cómo se van a repartir los bienes. ¿Qué pasaría, maestro Ulises Pití, si se sometiera a un arbitraje, por ejemplo? La materia referente al régimen económico de las uniones de hecho igual del matrimonio civil, esta materia es disponible, negociable, transigible y no viola el orden público. Por lo tanto, el principio de autonomía de la voluntad cobra
plena vigencia y fuerza, y las personas que están unidas de hecho o los que se vayan a casar pueden pactar en la capitulación matrimonial que cualquier conflicto que surja con motivo de la interpretación, aplicación en lo que tiene que ver con el régimen patrimonial se resuelva por arbitraje y lo puede llevar a una institución arbitral que organiza y administra arbitraje y pueden pactar el procedimiento, el lugar del arbitraje. En el caso de ser un arbitraje nacional tendría que ser evidentemente en el idioma castellano, en el español, el número de árbitros, clase de arbitraje y tiempo en que deben decidir. Es decir, se pueden convenir todos estos aspectos del arbitraje y resolver en 3, en 6 meses un conflicto entre la pareja, lo que aliviaría la confrontación judicial y la judicialización de estos procesos. Es decir, la patología que afecta los temas que tienen que ver con mora judicial. Entonces habría privacidad en el manejo del negocio, habría economía, habría inmediación de los árbitros, práctica de pruebas de oficio y sobre todo el encuentro con la verdad material. Yo creo que estos temas hay que irlos pensando. Yo creo que el acceso a la justicia abre otras puertas. El arbitraje es uno de ellos en este campo. Yo creo que hay que estudiarlo, hay que enseñarlo en las facultades de Derecho y hay que hacerlo el conocimiento de la ciudadanía. Pero yo te diría otras cosas más que pueden dar origen a conflicto. Yo soy de la tesis que si una unión de hecho, por ejemplo, que se inicie en Panamá y se trasladan a México uno, pero el otro, en la movilidad internacional que hay hoy, se traslada a España y mantienen una comunicación por internet virtual, se interrumpe esa estabilidad, esa convivencia, hacer y compartir en el tiempo, que sea el único medio de comunicación los medios telemáticos. Yo sostengo la tesis que no, porque hoy se habla de inteligencia emocional, hoy se habla de la estructura emocional del individuo, hoy se habla de las comunicaciones, hoy se habla del lenguaje analógico, hoy se habla del lenguaje corporal. El Internet nos permite comunicarnos, permite vernos, permite escucharnos y se transmiten emociones, se reciben emociones y vivencias. Por esa vía yo digo que no los 5 años, pero un espacio de tiempo más cortos dentro de lo que puede ser esos 5 años, el tiempo cabe contarlo y por qué decir que se interrumpe, que ahí terminó la unión de hecho, que puede alcanzar la categoría de matrimonio de hecho o reconocerle judicialmente post-mortem si ese fuese el caso. Por esta vía puede ser hasta papá, convenir con tu compañera que el semen que dejaste congelado en Panamá sea utilizado para fecundar in vitro tu esposa. Y entonces eres papá a distancia. Esa es la tecnología, eso es el mundo del cambio y no nos podemos detener a que solamente se concibe por relación sexual directa, marital, si hay otros medios que la ciencia ha puesto a la mano del hombre. Estos son temas nuevos. Si surgieran conflictos, no con relación al hijo, porque eso puede haber certeza con una prueba de ADN, pero en relación al régimen, evidentemente se podría resolver un tema civil, lo que tiene que ver con el régimen, ojo, no matrimonio, no el tema de la capacidad legal, porque esa materia es indisponible y es de orden público, pero sí el tema muy propio que tiene que ver con la parte patrimonial, resolverse por vía de arbitraje amparado en la Convención de Nueva York de 1958, que establece los presupuestos para reconocer sentencias arbitrales extranjeras. Yo creo que estos temas a veces parecen descabellados, pero es que no necesariamente la gente o las personas no tienen ningún recurso y no tienen muchas cosas que compartir más que la propia pobreza. Pues hay familias, el mundo de hoy, el mundo europeo, el mundo nuestro camina cada vez más a uniones fácticas, a uniones de hecho, estables, singulares. Esa es la, si se quiere, crisis, llamémoslo como lo llamemos, las uniones fácticas han existido siempre y van a seguir existiendo como una realidad humana, pero cierto tipo de relaciones fácticas que atienden unos requisitos que la legislación nuestra reconoce. Yo creo que esto abre puertas de discusión, yo creo que este tema, en la Constitución nuestra habla de protección de la familia. ¿Cuál familia? Esa fáctica también. Entonces, no solo la unidad, no solo el tema de los casados formalmente, sino los unidos en uniones de hecho, como pudiera ser esta a la que hacemos alusión. Yo creo, maestro Jubitrón, que este tema, que hoy parece no al alcance de las personas, es real
Y yo pienso que en el pasado, que no se admitía esto en algunas legislaciones, las uniones de hecho o los concubinatos para reconocerle efectos de matrimonio, ha ido cambiando y va pendulando en otras direcciones. Yo creo que las familias hay que protegerlas en su contexto, los hijos en su contexto de un mundo cambiante. Eso es lo que yo diría y requiere de consensos comunes para que esas relaciones transfronterizas sean materialmente protegidas, sustantivamente protegidas y, por qué no, procesalmente en el mundo arbitral, porque tiene espacio en el mundo arbitral, a mi modo de ver. Pues interesantísimo escuchar estas hipótesis de este mundo globalizado, del Internet, de lo que acertadamente señalaba el maestro Pití, de esa unión, de hecho, donde separados un poco, pero siguen siendo o están vinculados por esa comunicación. Dentro de este tema, siempre tan apasionante, quisiera tocar con el maestro Pití qué ocurre, porque siempre no hay que perder de vista la unión, de hecho, que no ha sido registrada, que produce unos efectos, la que ya se registró otros, y qué pasaría o qué pasa con la legislación panameña, que además es digna de admiración en cuanto a la protección de la familia, porque es la primera vez que escucho que en una norma constitucional se haya reconocido el concubinato propiamente, las uniones de hecho, Sí. Como usted lo acaba de decir. Esto viene de 1946, en la Constitución del 46, y estos fueron pasos de algunas legislaciones de América Latina, Guatemala, Cuba, Panamá, entre ellos, incorporaron en sus textos constitucionales la protección a las uniones de hecho. En esto un poco en la vía del desarrollo constitucional, la protección de la familia, la dedicación especial de un capítulo dedicado en la Constitución a la familia. Este es un tema novedoso, obliga a que tengamos un desarrollo legislativo que en el caso nuestro, de 1946 a 1995, demoraron esa cantidad de años para un desarrollo constitucional en una legislación especializada. Yo creo que se había legislado en todos los otros campos, menos en el derecho familiar, en un ámbito que tiene autonomía y protege a la familia de forma especializada. Estábamos en deuda con la familia. Hablábamos de códigos civil, hablamos de códigos administrativos, hablamos de código penal, hablamos de código laboral y reformas al código laboral, el código judicial reformado 5, 6 o 7 veces, pero el tema de familia no aparecía, pero aparecían unas normas que a nivel fragmentario por ahí protegían derechos de la familia, pero la legislación fragmentaria es incoherente. Se necesitaba un cuerpo especializado y se alcanza ese cuerpo especializado, pero no por Panamá, porque ya en el tema de Código de la Familia, El Salvador había dado un paso importante en la década del 90, primero que nosotros. Alcanzó un Código de la Familia primero que nosotros, pero también Costa Rica había alcanzado mucho antes un Código de la Familia, y también Cuba había alcanzado mucho antes un Código de la Familia. Y estos temas fueron abriendo en la década del 90 espacio para una legislación familiar de avanzada y proteccionista a la familia, sobre todo sobre aspectos que tienen que ver con políticas públicas del Estado. Bueno, precisamente, ya lo que tú lo mencionas, es muy importante que la gente sepa cuál ha sido la participación que México tuvo en este movimiento de desarrollo en la cuestión de la legislación familiar adjetiva y sustantiva. Como ustedes saben, en México, en el año de 1983, se puso en vigor el primer Código Familiar y de Procedimientos Familiares separado del derecho civil y del procesal civil. Por ese tiempo, en los años 90, el maestro Baltasar Cavazos Flores, que en paz descanse, me invitó a mí y me puso en contacto con aquel profesor Ernesto Criollo, que tú conoces bien, para que yo asistiera a la comisión revisora de la legislación salvadoreña, y así lo hicimos en el año 92, trasladándonos a El Salvador, donde precisamente se adoptó este código que menciona el maestro Pití, fundamentalmente siguiendo el Código Familiar de Hidalgo, con instituciones tan importantes, por ejemplo, como darle personalidad jurídica a la familia o crear el estado familiar en lugar del registro civil. Y así como eso, el primer código procesal
que se estaba manejando en El Salvador, que finalmente entra en vigor en el año 94. Y recordarás, gracias a esa invitación tuya y de la esposa de aquel vicepresidente de Panamá, la señora Ford, que yo tuve el privilegio de estar en tu país, de ir un día a la Cámara de Diputados, de ir otro día a la Cámara de Televisión, de ir otro día al radio, casi como te hemos traído a ti aquí ahora a Sub y Baja, porque era importante escuchar, participar en este movimiento tan trascendente del derecho familiar. Sea como fuere, Panamá, país completo, también se suma a este movimiento internacional que de algún modo entra en este lapso de 1977 a la fecha de este movimiento internacional que se genera en México en favor de la familia y que, como bien decía el maestro Luis Espití, estamos en deuda para que la familia tenga los instrumentos jurídicos que verdaderamente la protejan. Pero sigamos, maestro Pití, con este tema de la familia, y nos gustaría mucho, porque no hay que desperdiciar el tiempo tan importante de que estás con nosotros, aunque es breve, ¿de qué manera ustedes están tratando la unión o lo que se llaman hoy en México las sociedades de convivencia de personas del mismo sexo o de diferente sexo, que no son ni concubinato, ni matrimonio, ni de hecho, ni constituido, ni nada? ¿Tienen ustedes ya esta regulación jurídica? No, no la tenemos, te acoto algunas cosas. El constitucionalismo de Querétaro marca un hito en la historia casi que mundial. Y el cambio constitucional nosotros lo hicimos en el 41 y luego en el 46 con un retraso. Y el desarrollo de ese constitucionalismo social, en el caso de familia, demoró hasta el 95. Esa es la fuente realmente directa que tuvimos nosotros sobre estos temas. Yo creo que ahí encontramos la base para una legislación y la solidaridad tanto de este país, vuestra en particular, con su incidencia en las legislaciones latinoamericanas, centroamericanas y panameñas. Lo que pasa es que vivimos la dinámica de estos problemas como si fueran nuestros. Cuando venimos aquí escuchamos un tema de concubinato, miramos el tema de si puede ser panameño, mexicano, mexicano-panameño, o entre panameños o mexicanos que se van a Panamá y establecen uniones fácticas allí. Este tema. Pero yendo al punto muy concreto, realmente la legislación nuestra no reconoce las uniones fácticas o las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Pero te diría lo siguiente, el tema es que si viven unidos de hecho, como cualquier particular, si le causa daño al otro, el daño moral es indemnizable en nuestra legislación. O sea, lo que no reclama por vía de una legislación civil de familia, lo puede reclamar por la vía de la legislación civil, en la indemnización por daño moral. El daño moral que puede ser los daños psíquicos o daños físicos. Hoy esto es un tema desarrollado. Esto podría dar lugar a otros temas que tienen que ver con violencia doméstica. Y si ya se le reconoce efectos en las relaciones de violencia doméstica, de alguna manera este tema va encontrando una puerta de entrada en la legislación panameña, aunque la Constitución Nacional es muy clara, protege la familia y los vínculos de personas unidas para constituir matrimonio de hecho o uniones de hecho con efectos personales y patrimoniales a personas de diversos sexos. Yo creo que este es un tema de verdad, que en su día va a alcanzar su realidad, su concreción, y habrá un desarrollo legislativo que las acepta como tales. Barcelona es un ejemplo de eso. América Latina camina con ejemplos de muchas vivencias prácticas. Argentina, Uruguay un poco en esa dirección, Europa un poco en este camino. Estados Unidos se hacen los debates, pero este tema será en tema de realidad, no a muy largo plazo. En esto nos va a ubicar dentro de otra problemática que las ciencias del derecho, el tema de la sociología, la psicología, el derecho, el tema de medicina, el tema genético, los temas que tienen que ver con otros aspectos, con otras ciencias, tienen que venir a plantearnos su óptica, su visión del tema, su planteamiento, su investigación científica de cara a temas que no terminan de ser
agotarse su discusión, porque siempre encontramos criterios contrapuestos o convergentes, unas veces, otras veces no. Doctor Huitrón, y estos son los congresos de familia, internacionales de familia, el pasado que se desarrolló aquí el año pasado y el próximo en el Caribe. Bueno, estas son las temáticas. Yo pienso que algún día nos va a tocar otra cosa, que es hablar de una agenda global de los temas de familia como tema de responsabilidad integral de los temas que afectan de un país a otro, porque no son transfronterizos. El Estado se achicó, las fronteras se borran. Entonces hay que pensar con tener una nueva visión del manejo jurídico de las instituciones. Bueno, este tema de la Ley de Sociedades de Convivencia, que actualmente incluye 19 países y 8 ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, que no incluye el país, pero Buenos Aires tiene esta ley, y como bien decía el maestro Pití, ellos no lo reconocen, pero con sus últimas palabras, seguramente que no pasará mucho tiempo sin que le den efectos jurídicos. Pero nuevamente, maestro, aprovechando esta presencia y esta experiencia tan importante, actualmente en México se empieza a debatir un tema que el jefe del gobierno del Distrito Federal ya ha aflorado, donde la actual Asamblea Legislativa lo ha mencionado, donde dicen que para el mes de diciembre estará el proyecto para regular el matrimonio de personas del mismo sexo para el Distrito Federal. ¿Qué nos puede usted decir respecto a esta materia? ¿Ustedes en qué estadio se encuentran en esa globalización? ¿Ya lo tienen, lo van a tener o qué piensan? Porque, como bien decías, tenemos muchos vínculos de idiosincrasia, de que nos unen, y entonces, ¿cuál es en este momento la situación en Panamá? O si ya se legisló y lo ignoramos. No existe legislación sobre esos temas. Matrimonios como tal, el matrimonio a nivel constitucional exige que haya persona que sea celebrado ante personas de diversos sexos. Habría que modificar la Constitución. Hay que modificar la Constitución, pero yo le puedo decir otra cosa, maestro. Es que estos temas que no aparecen así expresamente reconocidos en la legislación o que nuestras constituciones tienen su precisión muy concreta al exigir diversidad de sexo, es que la verdad material, la realidad material va marcando otras cosas. Los carnavales se prohibían entre que no había reinas de hombres. Ya hoy un hombre puede participar vestido de mujer perfectamente y concursar como tal. Y ganar. Y ganar. y tienen su reinado. Entonces, y la gente les aplaude, la sociedad les aplaude. En los carnavales este es un tema que no importa, no interesa, no es discusión, no es el debate, pero ahí están las expresiones muy materiales de la realidad. Estamos hablando del carnaval, que es una fiesta del pueblo, donde las estructuras normativas se pierden algunas, se afectan otras, emergen otras, pero ahí está, estamos hablando del carnaval. En este tema se ha llevado los debates a la Asamblea, y cuando se discute que si se reconoce o no se reconoce, bueno, se amenaza con informar cuántos adeptos pueden tener en la Asamblea Legislativa o en el órgano judicial o en la universidad o en cualquier debate científico. O sea que el tema es quiénes aparecen en el closet y salen en el closet con sinceridad o no. Estos son los temas. Yo creo que hay que ser abierto a la discusión de estos temas. No es un tema xenofóbico ni nada que se parezca, sino un tema de hacer la discusión en la sociedad. La sociedad debe discutir estos temas, debe abordarlos como es y debe darse finalmente la legislación que corresponda conforme a su realidad. Yo creo que no darle la cara a los problemas, no debatirlos en la sociedad, temas de familia o que afectan a la familia, no creo que se corresponde con los cambios, que primero van los hechos y después viene el derecho regulando. El derecho de familia es un derecho emergente, vivo, dinámico y va marcando pautas a su realidad social. Y bueno, nosotros tendremos que hacer la discusión, ustedes nos llevan una ventaja, miraremos su experiencia y lo llevaremos a la discusión. Bueno, realmente ojalá no tengamos ni seamos el camino que indique, pero evidentemente comparto la opinión del maestro Ulises Pití con una diferencia. Ahí está el problema, pero la solución jurídica es convertir en matrimonio lo que choca con la esencia misma de las raíces latinas matrimonium,
la carga de la madre, la unión de un hombre y una mujer y dar todos los efectos jurídicos que se le dan propiamente a lo que ha sido la semilla de la familia, de la sociedad y el Estado. Reflexionen con nosotros, vamos a una pausa y regresamos en un momento. Bueno, el maestro Pití había hablado de estas cuestiones virtuales, de la globalización del mundo, de cómo las fronteras van desapareciendo, y tocaba el punto interesante, vamos a regresar a él, de estas uniones virtuales. ¿Qué dice usted, profesor Pití? Yo pienso que el tema de la comunicación, medios de comunicación para relaciones entre personas, pasan por un teléfono, pasan por correspondencia epistolar y pasan por la tecnología. Esas son formas de medios de comunicación que el individuo, la persona tiene para comunicarse con otra. Esa comunicación, esa relación tiene sus efectos emocionales, de diversa naturaleza entre personas. Esto hay que entenderlo como una relación de personas. Entonces, lo que no podemos negarnos a que eso tenga una relación para las personas. Bien, si esas relaciones entre personas alcanza la categoría por un espacio, fíjense que plantea lo siguiente, cuidé de no aventurar que solo una relación virtual, sin nunca verse, alcanza la categoría de una unión de hecho que puede ser formalizada administrativamente. He dicho, si existe una unión de hecho y luego abre un espacio en una comunicación virtual, puede ser 3 meses, 6 meses o más, y en ese espacio de tiempo se mantiene una comunicación, ¿por qué afirmar o aseverar que se ha extinguido la relación, esa relación, y que no tiene a partir de esos momentos los efectos propios patrimoniales y personales? Este es el tema. Sitúo ahí el tema con una tesis no totalmente abierta, de alguna manera en el entendido que se inició la relación. No viven bajo el mismo techo, no están en el mismo techo, no están en el mismo país, pueden estarlo en países diferentes. Esto es lo que he dicho y yo sostengo que hay que reconocer, por ejemplo, que hay conquistas amorosas virtuales. Y yo llegaría a una tesis mayor, que es que puede haber infidelidad virtual. Bueno, ahora es el marco de la discusión. ¿No puede haber satisfacciones sexuales en la relación virtual? Claro que sí. Hoy por hoy, pregunta a la juventud, probablemente nosotros no estamos en este tipo de comunicación, pero pregunta a los jóvenes qué hacen en Internet, cuando nosotros los padres dormimos, o qué hace otra generación que más allá de los adolescentes, sino los que tienen 20 y pico de años, y que habrá de personas de la edad nuestra que también lo hacen, cambiándose los datos para aparecer como jóvenes. Entonces yo creo que son debates de algunos, dicen, es que hay una enfermedad psicológica o un problema psiquiátrico, llámelo como quiera. Pero existe. Pero existe. Eso es lo que yo podría decirte, yo podría afirmar, maestro Huitrón, sobre este tema que hay que seguir discutiendo, que pienso que hay que aportarle desde otros campos que no es estrictamente el tema jurídico. Si lo examinamos a la luz de la psicología, la psiquiatría, la sociología, podremos encontrar otras respuestas que en el ámbito jurídico probablemente la lupa jurídica no logra verlas. Bueno, voy ahora a llevar al maestro Pití a otro tema muy interesante, porque ellos en su país continúan la tradición dentro de las diferentes clases de divorcio y que, como él recientemente lo sabe y se ha aprobado hace un año en México, desaparecieron las causales de divorcio. Hoy tenemos lo que le llaman algunos incausado, otros causa sin causa, otros espurio, legítimo, o sea, el divorcio que se solicita, ya no se demanda, y que en un lapso de una semana, quizá 15 días, queda disuelto el vínculo matrimonial, que además, como insistía el maestro Mojica, y también lo hablábamos un momento antes, es no apelable en México. ¿Qué tratamiento, maestro Pití, tiene actualmente el divorcio en el Código Familiar panameño? Nosotros seguimos el Código Civil del 17 con un sistema de causales cerradas, causales que distinguimos contenciosas o no contenciosas, el mutuo consentimiento y la separación de hecho por más de 2 años. El tema de las causales que pueden ser imputables, se habla de divorcio remedio y divorcio sanción.
con un sistema de clausal cerrado que es una especie de catálogo para divorciarse. Eso de verdad así. Yo creo que este sistema ha dado su fruto en la legislación panameña. Yo creo que ha atendido a una realidad que se debatió si hay una legislación que fue consultada por más de 12 años, fue la legislación familiar, con aportes nacionales e internacionales, como usted mismo afirma, con presencia de eventos académicos, eventos científicos, y luego salió el Código de la Familia ampliamente discutido y consensuado. Todas las fuerzas políticas se unieron para dar su aprobación en 1995 al Código. El Código surge con esa fuerza en la vida del país. Yo creo que este tema entonces perfiló lo que son las causales de divorcio aceptadas en la legislación panameña. Yo no veo tan fácil que podamos introducir una reforma que nos lleve a un sistema de disolución del vínculo matrimonial sin causal de divorcio. Yo creo que esto no admite o no resiste en la sociedad panameña esa discusión, dado la forma, los antecedentes propios de consulta del Código para su aprobación. Eso es lo que yo podría decir. Ahora, si me preguntas, ¿cómo lo miro yo desde una óptica jurídica? ¿Cómo podemos atender esto o cómo podemos orientar una opinión? Yo diría lo siguiente. Yo creo que cada país se hace discusión, particularmente estos temas que tienen que ver con familia y que afectan en las fibras más sensibles en cada sociedad, deben ser ampliamente debatidas y deben surgir producto de consensos. Si no surgen productos de consenso, no se han apoderado en la sociedad. Entonces surgen como una imposición vertical, de arriba hacia abajo, y eso tiene los problemas que tienen un planteamiento de este tipo. Yo puedo ser en mi país diputado, pero puedo estar alejado de la realidad de la población que me votó o que me dio los votos para que yo llegara al Parlamento. Y necesariamente lo que yo pienso hoy no necesariamente se corresponde con lo que quiere mi comunidad o mi circunscripción electoral que me eligió. El hecho de que me elija no quiere decir que me legitima para que yo, sin consulta en estos temas, no baje la discusión horizontal, democrática en todos los estamentos de la sociedad que se requieren. Yo creo que estos temas reclaman eso. Yo creo que la metodología, incluso planteada por naciones, por UNICEF en temas de niñez, apuntan hacia eso. Los consultan los temas que tienen que ver con estos temas en niñez. Pienso que para la familia no es diferente. Eso sería mi forma de ver este tema. Hay legislaciones que hacen cambios. En el caso nuestro, yo pienso que no, por estos antecedentes que tiene. Bueno, es tan importante lo que has dicho, que esta causal única, esta causal mexicana se ha dado en esas condiciones. Sabemos que la materia familiar es local, que tenemos 32 legislaciones diferentes, 32 estados, 31 y el Distrito Federal, 105, 107 millones de mexicanos, y en el Distrito Federal se impuso de esa manera vertical. Pero aquí hay que llamar la atención sobre algo que me inspira lo que tú acabas de decir. Se pasó sobre convenios internacionales. No se respetó la Convención de los Derechos de la Niñez, que incluso en 89 México fue de los 6 países que lanzaron esa iniciativa. No se ha respetado los convenios bilaterales y plurilaterales que tenemos en materia familiar, y sí se ha determinado, y es quizá lo más grave de esta reforma, que la voluntad de uno, de cualesquiera los cónyuges, solo porque quiere, sin más razón, dice, se termina esta familia, se termina esta situación, los niños se resuelven en un incidente, los bienes también, y queda disuelto el vínculo matrimonial. ¿A dónde va a dar la familia o quién pensó en la familia? Evidentemente que es lo último que le preocupó al legislador. En esas circunstancias, lo hemos señalado en diferentes foros y desde que prácticamente esto se inició, y yo que tengo el privilegio de escribir en el mejor diario de México, en El Sol de México, recuerden ustedes que les pueden leer mi columna Derecho Familiar, que escribo hace 25 años los domingos, que se repite en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana y que siempre es generosa con su espacio para todo lo que se refiere al derecho familiar. Y en este caso,
se equivocaron, porque si para casarse se requieren dos, se requieren las dos voluntades, que sumadas nos van a dar el consentimiento para celebrar el acto jurídico matrimonio, debería, en el mismo sentido, haberse dado las dos voluntades que resolviera el juez, respetar las garantías constitucionales de legalidad y audiencia, y sobre todo la que consigna el artículo 4 constitucional, porque finalmente es solo el Distrito Federal, pero habrá quienes lo sigan en este camino. Bueno, han ustedes, como yo, tenido el privilegio de escuchar unas doctas palabras sobre diversos temas de derecho familiar que ahora vamos a llevar a otro espinoso, maestro Pití: alimentos. ¿Cómo hacer efectiva la pensión alimenticia? ¿Ustedes a qué mecanismos acuden? O, como alguna vez parafraseaba yo en México, después de una gran lucha se tiene el derecho a morir de hambre porque se tienen unas pensiones irrisorias o unas pensiones que no dan para vivir. Yo creo que este tema, del tema de familia y tema de niñez, requieren de un juzgador especializado. Si no se cumple ese principio fundamental de especialidad, en tema de familia no se podrá juzgar a veces más que con una óptica de juicio común o juicio ordinario. Por eso el derecho de familia requiere de especialidad. Cuando se está resolviendo un tema referente a alimentos, requiere una especialidad en el juzgador. Ese tema en nuestro país lo conocen autoridades administrativas, corregidores, que no tienen especialidad y que cambian políticamente cada vez que cambia el alcalde, es decir, el ayuntamiento. Los jueces municipales de familia alcanzan estabilidad y se les exigen unos conocimientos, por lo menos prácticos, en tema de derecho familiar. El tema de los alimentos es un tema complejo. La legislación nuestra tiene dos elementos básicos para poder fijar los alimentos: capacidad del que está obligado, o posibilidades económicas, y necesidades del que los recibe. Es decir, estos elementos son los que nos van a indicar el tema de necesidades, cuáles son esas necesidades, para cuantificar una suma alimentaria, y el tema de las posibilidades que lo va a dar. Pero, como digo, a veces no hay la especialidad y a una persona se le fija una pensión alimenticia exagerada, que pone en riesgo la fuente, pone en riesgo quien da los alimentos, porque si queda con sumas de dinero que le hacen imposible casi vivir y tiene que vivir de otros, de la familia que lo apoye, eso ataca directamente o afecta directamente la fuente. Y si usted mira del otro lado de la moneda, mi obligación alimentaria es el derecho alimentario del niño. Y si yo miro que esos son sus derechos humanos y se ponen en juego esa fuente que va a satisfacer esos derechos humanos, termina afectado el propio niño o niña. Entonces esto requiere una visión más integral, desde las obligaciones alimentarias hasta los derechos del niño que están consagrados en la Convención. Y debe aplicarse la Convención de forma directa. Pero el juzgador que no conoce la Convención de los Derechos del Niño viola la Convención de los Derechos del Niño. Es una violación de los derechos humanos del niño o la niña, de quien sea. Estos son temas que hay que ponderar con suficiencia. Y yo pienso que a nivel de la especialidad toca a las universidades formar especialistas. Es decir, esta es una tarea nuestra en este ámbito, especialistas no solo en el aspecto jurídico, sino en otros ámbitos, porque el derecho familiar es un derecho de alguna manera interdisciplinario, también entran en juego para poder ponderar, valorar lo que afecta a un niño, los aspectos emocionales que no necesariamente se ven desde la letra como aparece escrito, sino el campo de la psicología o el campo de la medicina. Podría decirte expresar que por esta vía, entonces nosotros pudiéramos tener en algún momento un padre que no puede cumplir, o una madre, porque no solo el alimento está fijado para los hombres, es una madre que no puede cumplir con la obligación alimenticia. Entonces, ¿qué ocurre en estos supuestos de cara a la legislación panameña? Si no cumple con una orden del juez, cae en rebeldía, una especie de contumacia, y se notifica de una resolución que ordena su detención por 30 días en cualquier cárcel. Esto llevó a que un padre de familia, hace unos 5 años, obligado a una pensión alimenticia, no pudo pagarla. Lo detuvieron y en la cárcel, como no hay una clasificación de los detenidos allí,
lo llevaron a una cárcel, a una celda común, y ahí perdió la vida. ¿Qué perdió el niño? Perdió todo. Perdió papá y la posibilidad de que se diera ese alimento que no se podía. Si las políticas públicas son irregulares, el tema es que la educación sexual y reproductiva llega a que tengan los hijos que puedes mantener. Bueno, esto es como un círculo. Algunas veces es obligación y no podemos escudarnos en que no tenemos, sino que a los niños hay que darle los alimentos que les corresponden. No nos pidieron a los niños y las niñas que los traigamos al mundo, y si los traímos al mundo hay que atender sus derechos, y sus derechos deben estar asegurados por quienes somos los mayores y somos responsables de nuestros actos. Esto tenemos que entenderlo así, no de otra manera, pero repito, esto requiere de un conocimiento especializado de los temas de familia. A veces un día las pensiones alimenticias se dan por adelantado, porque los niños no dan crédito con el estómago ni las niñas, sino que hay que satisfacer esos derechos alimentados. Esos derechos por pagarlos por adelantado. Inicio del mes se pagan todos los que en ese mes se requiere al niño para su congrua subsistencia. Entiéndase techo, entiéndase escuela, entiéndase transporte, entiéndase vestido, etcétera, etcétera. Yo creo que este tema, si el juez lo mira muy severamente y no tiene elementos calificador, puede decir, usted va para la cárcel porque aquí está la orden, pero si la persona empeña su palabra y dice, pasado mañana tengo mi ingreso porque me van a pagar y aquí voy a traer la pensión alimenticia, yo creo que hay muchos jueces que esto lo entienden y haciendo de la justicia una verdad material, conviene, tráigalo y no va usted detenido porque no ha cumplido con la obligación o la resolución que determinó la cuantía de alimentos que usted tenía que proporcionar a su hijo o hija. Yo creo que esos son temas así, que la legislación nuestra no habla de que le dé un término de 5 días o 3 días para que pague los alimentos, sencillamente hay que pagarlos por adelantado. Pero si usted me pregunta que si los jueces nuestros siguen esa literalidad cuando le ven el rostro al papá, a la mamá que habla con ellos, yo le tengo que decir que no. Yo he podido presenciar esa realidad y eso se llama principio de especialidad. Si domina la materia, conoce la materia, podría llegar a esos entendimientos. Algunos podrían decir violación de los derechos contenidos en el Código de la Familia referente a alimentos. Pero si eso hizo viable ese derecho, entonces el juez es mejor que haga viable ese derecho y no la ilusión de una norma. Bueno, hemos recibido la sabiduría, las palabras, las doctas expresiones del maestro Ulises Pití, que como les dijimos, ha estado hoy en la Universidad Nacional Autónoma de México para dictar una conferencia magistral. Hemos aprovechado su estancia y qué bueno que usted, que nos permite llegar a su hogar, también ha recibido estas opiniones, estas expresiones, esos puntos de vista que de alguna manera coinciden con la línea que seguimos, con lo que pensamos del derecho familiar. Los seres más desprotegidos, la célula más importante de la sociedad, que es la familia, no puede estar siendo sujeta de actos de autonomía de la voluntad o de intereses particulares, mezquinos o egoístas. Por eso, hoy, con la presencia y las palabras del maestro Ulises Pití, les damos a ustedes las gracias. Esperemos que pronto tengamos el privilegio de volverlo a escuchar y que exprofeso en esta teleconferencia que se pueda dar, que él propone junto con otros distinguidos profesores de Derecho Familiar a nivel internacional, lleguen hasta el canal judicial, nos permita usted llegar hasta su casa, porque siempre, y usted hoy ha sido el testigo más importante, ha sido quien ha tenido como recipiendario de toda esta información los beneficios de estos temas de derecho familiar, de alimentos, de divorcio, de las uniones homosexuales, de las uniones de hecho, en fin, necesitaríamos probablemente no uno, sino varios programas para dar satisfacción. Y recuerde, usted nos puede escribir al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 5639-2235, hacer su cita y como siempre la consultoría jurídica gratuita en derecho familiar, usted la podrá tener en la oficina que le hemos señalado, hablando de las 10 a las 14 horas y con mucho gusto le daremos respuesta como lo hemos hecho en otros casos. Por hoy le reitero nuestro agradecimiento, igualmente que en nombre del profesor
Piti, si quisieras dar un saludo breve para despedirnos, que estamos en el borde del tiempo, por favor. Muchísimas gracias, maestro Huitrón. Es una oportunidad para que pensemos a futuro establecer una comunicación vía videoconferencia en algún momento. Comencemos a rodar la idea. Yo creo que esto nos va a ayudar a enriquecernos, a seguir creciendo en un mundo en que requiere de esta entrega permanente como la suya. Gracias. Y hasta la próxima.